Arranquemos un poquito con las medidas en materia de ingresos, que es lo que yo llamaría el título que reúne, digamos, el concepto de reforma tributaria. Y dado, digamos, nuestro auditorio del día de hoy, nuestros invitados del día de hoy, voy a empezar por el tema de personas naturales. Y la gran novedad que encontramos acá es que este proyecto de reforma 2.0 replica un nuevo impuesto de normalización tributaria. Y ese replica lo digo desde dos puntos de vista. Primero, porque ya, digamos, toma un poco la legislación del último impuesto de normalización tributaria que tuvimos en el 2019. Su estructura, pues del impuesto hoy propuesto es muy parecida al del año 2019, con algunos matices que interesantes que ya vamos a ver. Pero en su eje central, en su columna vertebral, es muy similar al impuesto de normalización que tuvimos en el 2019, incluso en los años anteriores. Y el segundo aspecto que digo que replica, o ese concepto de replicar, es porque, como sabemos, en el primer proyecto de reforma tributaria, en el primer fallido proyecto de reforma tributaria, también se incluía este nuevo impuesto de normalización tributaria. Entonces, si queremos verlo un poco como comparativamente qué viene del proyecto 1.0, esto es de los temas que viene del proyecto 1.0. Entonces, impuesto de normalización tributaria. Como siempre ha sido, se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero del año 2022. Conserva las mismas definiciones de qué es un activo omitido y qué es un pasivo inexistente. Eso ahí no varía mucho. Básicamente nos dice o nos establece cuál es la base gravable. Aquí tampoco hay grandes cambios. La norma habla de, digamos, en los activos omitidos, la base gravable será el costo fiscal histórico de estos activos o el avalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte técnico, el cual nunca podrá ser inferior al costo fiscal del activo. Entonces, aquí ya empezamos a ver dos matices. El primero, ¿cómo corrijo yo que tenga un activo omitido o un pasivo inexistente? Primero, tengo que tomar una base gravable. ¿Qué base gravable? La general, el costo histórico. Costo entiéndase normalmente por valor de adquisición. Normalmente hay unas normas especiales de costo para ciertos activos, pero en materia general hablamos de valor de adquisición. Para las cuentas bancarias, por ejemplo, no hablamos de valor de adquisición, sino hablamos de saldo a 31 de diciembre del 2021, que será básicamente o normalmente el mismo del 1 de enero del año 2022. Eso sería como un tema de costo histórico. Pero la norma también establece que puedo normalizar mis activos tomando un avalúo comercial, es decir, ya no el costo de adquisición, sino el valor hoy económico. ¿Cuánto vale este bien hoy en el mercado? Y lo puedo normalizar por ese valor. Ese valor, dice la norma, tiene que estar sustentado por un soporte técnico. Y la pregunta que subyace o que me hacen mucho es, ¿y por qué dos bases gravables? Ya lo vamos a ver. Hay dos bases gravables porque si yo tomo el avalúo comercial y cumplo con otros requisitos que ahorita vemos en detalle, puedo acceder a un beneficio, a una reducción en el impuesto. Ya vamos a ver la lógica, pero por eso existen dos bases gravables o dos posibles bases gravables. En los pasivos inexistentes, la base es el valor fiscal del pasivo o el valor reportado en la última declaración de renta presentada. En cuanto a tarifa, si analizamos históricamente los impuestos, digamos, de normalización tributaria que han existido en los últimos años, vemos que obviamente la tarifa siempre se ha venido incrementando. Arrancamos en un 10%, el último que tuvimos en el 2019 llegó a una tarifa del 15% y en este año se propone una tarifa del 17%, 2 puntos más. ¿Por qué va incrementando la tarifa?
esto tiene que ver mucho con ese examen de constitucionalidad que debe pasar la norma. Y aquí recordemos, tenemos un poquito un concepto histórico. Acordémonos que el primer impuesto, la primera normalización tributaria, que no era llamada impuesto, sino como normalización, fue declarada inconstitucional por la Corte. Al año siguiente, digamos, se creó como impuesto, y es la primera vez que se nace un impuesto de normalización tributaria en Colombia, y en ese examen de constitucionalidad, lo que dijo la Corte es, el impuesto es, digamos, conforme a la Constitución colombiana, no se entiende como una amnistía que está prohibida por la Corte Constitucional, pero más por nuestra Constitución política prohíbe las amnistías tributarias, pero en ese análisis lo que hace el alto tribunal es decir, miren, en este caso el impuesto es constitucional, primero porque es un impuesto, segundo, porque busca, digamos, una regularización de activos en los cuales la administración no tenía información para saber que existía. Y tercero, pues hace gravosa la situación. Y digamos que bajo esos tres ejes es que se han venido creando los siguientes impuestos de normalización. Es la razón por la cual un poco habla de que año a año tiene que ir subiendo la tarifa un poco para pasar ese control de constitucionalidad. Y aquí entramos un poquito a esa reducción de la base gravable. Como les dije, la norma tiene dos posibilidades. Costo histórico como regla general, pero también puedo usar el valor comercial. Y aquí es donde cobra sentido, porque repito, me lo preguntan, pero si yo tengo un costo de 1.000, ¿por qué voy a normalizar sobre 1.500 o 2.000 o por lo menos 1.500 que vale en el mercado? ¿Por qué voy a pagar un mayor impuesto? Resulta que si yo tomo el contribuyente que tiene un activo omitido en el exterior, esto solo aplica para bienes omitidos en el exterior, ¿cierto? Tomo como base ese valor de mercado, no el costo fiscal, o sea, los 1.500 del ejemplo que les propongo. Y cumplo las siguientes condiciones. Antes del 31 de diciembre del 2022, repatrio los recursos omitidos del exterior, traigo la plata a Colombia y los invierto con vocación de permanencia en el país. Vocación de permanencia, entiéndase, mínimo 2 años. La base gravable la reduzco al 50%. Entonces, si yo tomo la idea del costo fiscal, en mi ejemplo que les puse, ¿cuál sería la base gravable? 1.000. Pero puedo tomar también como base gravable el valor comercial. ¿Cuánto es el valor comercial? 1.500, me dice un soporte técnico. Listo, entonces yo tomo 1.500. ¿Qué me dice la norma? Si usted trae la plata, la repatria y la invierte en Colombia por 2 años, no me pague sobre 1.500, ¿cierto? Sino sobre 750. Págueme el 17 de 750. Entonces, ahí, digamos, es donde está un poco el beneficio. Obviamente tiene que traer la plata a Colombia, eso tiene unos efectos cambiarios, obviamente. Y aquí hay algunos temas interesantes que ya vamos a ver que trae la norma que no traía la norma anterior. Uno de esos temas supremamente relevante que trae hoy en día la norma, esto es nuevo. Ahora la norma aclara que para determinar el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos, que están obviamente en moneda extranjera, debe usar la tasa representativa del mercado vigente a 1 de enero del 2022, o sea, a la fecha de causación del impuesto de normalización tributaria. ¿Por qué esto es novedoso? Primero, porque las normas anteriores nunca se había metido con definir cuál era la tasa representativa del mercado que se debería usar para efectos del impuesto de normalización tributaria. Obviamente aplicable cuando los activos omitidos están en el exterior. Esto generaba muchas discusiones entre contadores, abogados, asesores en general. ¿Cuál es la tasa representativa? ¿Cuál es la TRM que debo usar para trasladar ese valor en divisas a pesos colombianos?
porque las declaraciones en Colombia se presentan en pesos. Entonces, ¿cuál era esa TRM? Y habían muchas discusiones porque incluso la norma local, nuestra norma del estatuto tributario, no es clara respecto a la TRM para los no obligados a llevar contabilidad. Ahí hay muchas interpretaciones, ahí hay muchas discusiones sobre el tema. Entonces, la norma intenta zanjar en algo esa discusión. Sin embargo, en mi concepto, lamentablemente, se queda un poco corta. Y se queda un poco corta cuando uno va a la literalidad. Porque miren que la norma dice, o lo que dice la norma es que se debe tomar la TRM el 1 de enero de 2022 para determinar el valor del costo fiscal histórico. Pero recordemos que dijimos que hay dos bases gravables, dos bases, la del costo histórico y la del valor comercial. No me está diciendo que también tome la TRM el 1 de 2022 para trasladar ese valor de dólar a la TRM del 1 de enero de 2022. No me aclara que ahí también la tengo que usar. Claro, muchas personas dirán, pues por lógica debo usar la misma. Usted está usando digamos, un valor actualizado, un valor real de mercado. Entonces, pues debería usar la TRM, de valor de mercado. Entonces, use la misma del 1 de enero de 2022. Esa puede ser una interpretación. Pero miren que ya entramos al mundo de las interpretaciones, porque otras personas podrían sostener, hay una norma especial, la norma especial dice que uso esa TRM solo para el costo fiscal, pero para el valor comercial me debo ir a las normas rutinarias o generales del estatuto tributario referente a tasa representativa del mercado, y que no me dice que yo debo usar la TRM del día del 1 de enero del 2022, sino me dice que debo usar la TRM del día en que la día de reconocimiento inicial, dice la norma, lo que eso significa. Entonces, sí intenta, digamos, en algo aclarar esta gran confusión sobre, o estas diferentes discusiones sobre la TRM, pero entiendo que se queda un poquito corta respecto al valor comercial. Eso es una de las primeras novedades, pero en algo ayuda, en algo ayuda. La segunda gran novedad, vencimiento del impuesto. Estábamos acostumbrados que digamos, el vencimiento del impuesto de normalización tributaria, el último día en que yo podía tomar la decisión de normalizar un activo, era el 25 de septiembre del año gravable. Eso pasó en el 2019, pasó en el 2018 y en los años anteriores. 25 de septiembre, o sea, tenía casi todo el año. Hoy la norma no habla de 25 de septiembre, dice 28 de febrero del 2022. Ojo con esta fecha, 28 de febrero del 2022. O sea, tenemos un lapso muy cortico para que las personas que tengan activos omitidos tomen la decisión, o pasivos inexistentes, tomen la decisión de acogerse a este último impuesto, bueno, a este nuevo impuesto de normalización tributaria. Yo creo que ya uno no puede decir si es el último o no. Pero sí tener claro que la fecha es 28 de febrero. O sea, tenemos básicamente 2 meses del 2022 para acogernos a la normalización tributaria, ya no hasta el 25 de septiembre. Y otra gran novedad que se crea un anticipo del impuesto de normalización tributaria. Esto tampoco existía. Lo que pasaba anteriormente con el impuesto del 2019 hacia atrás, yo tomaba la decisión de normalizar, presentaba la declaración, tenía que presentarla antes del 25 de septiembre y en esa fecha pagar el impuesto de normalización tributaria. ¿Qué está diciendo la norma? Ahora no es así, señores. Ahora usted lo que tiene que hacer es pagarme un anticipo. Calcule sobre un valor estimado. ¿Por qué? ¿Por qué estimado? Pues porque no vamos a saber cuál es la TRM el 1 de enero del 2022, sino hasta el 1 de enero del 2022. No hay forma de saberlo sino hasta esa fecha. Entonces, por eso la norma uno entiende que tiene que tomar un valor estimado por el cual va a normalizar lo más cercano posible a la realidad,
tomar la decisión si va a usar costo fiscal o valor comercial para acogerse al beneficio y pague el 50% del impuesto en el año 2021. Dice la norma que obviamente el gobierno, o en este caso la DIAN, reglamentará las fechas de pago, pero en principio uno diría hasta el 31 de diciembre o 30 de diciembre por temas de horarios bancarios, tendría uno que pagar un anticipo del 50% del impuesto. Repito, esto es nuevo, esto no ocurría en los años anteriores. Y la norma dice que si usted no lo paga, o sea, la persona no lo paga, pues eso genera algún tipo de sanción. Yo no sé cómo interpretar un poco esto, pero básicamente lo que uno entendería es casi que uno no tiene, o sea, uno tiene o la persona que tiene el activo omitido tendrá hasta el 28 de febrero para presentar la declaración, pero la decisión de normalizarla tiene que tomar antes del 31 de diciembre del 2021, porque tiene que pagar el anticipo antes de esa fecha. Y si no lo paga, pues se generan sanciones, dice la norma. Ahí viene otra discusión y se verán diferentes discusiones. Aquí, como yo siempre digo, si usted sienta en un salón a 3 abogados y 3 contadores, van a salir 16 interpretaciones distintas de la misma norma, porque obviamente las redacciones no son las mejores. Entonces, se va a generar algún tipo de sanción por el no pago, digamos, de ese anticipo estimado, del 50% del impuesto que se va a generar.